y empezó a experimentar con una radioválvulas antigua y llegó a tener comunicaciones impresionantes, hasta de media hora de duración. Lo sometieron a una serie de pruebas, inclusive llegaron a desconectar de la corriente eléctrica estas radios y seguían funcionando y no se explicaban cómo. Estamos hablando solamente de psicofonías, pero hay otras formas también de comunicación. Por ejemplo, hay personas que han llegado a captar imágenes también, venidas supuestamente de otro plano. Por ejemplo, hace algunos años había también un matrimonio llamado Hart Fishbach, son de Luxemburgo. Llegaron a tener contactos con un desencarnado antiguo del finales del siglo XIX y les manda una imagen por fax. Una imagen por fax. Sí, y ellos dijeron, pero qué raro, ¿no? Y era una imagen donde él estaba bañándose en un río, supuestamente porque le dijo su nombre. Después han verificado si ese personaje realmente existió y sí existió. Tío librero, quiero comunicarme con el otro mundo. ¿Cómo hago? Para eso ha venido el día de hoy Pedro Noguchi de Paradigma Cero. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Gianfranco? Una semana más, un tema nuevo. Así es, una semana más en este espacio llamado Insomnio. Y la pregunta que me han hecho muchos televidentes, ¿cómo hago para comunicarme con el más allá? ¿Cuáles son los métodos más recurrentes? Bueno, para eso habría que hablar sobre la transcomunicación instrumental, que viene a ser una técnica utilizada por la investigación paranormal para intentar contactar a seres de otras realidades, ¿no? Para eso utilizando dispositivos electrónicos. Ahora, hasta ahora no hay una explicación de cómo manipulan estos seres los aparatos, porque supone que esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo también, y el término lo acuñó un físico alemán llamado Ernst Senkowski, que también le interesaba mucho estos temas, y le puso transcomunicación instrumental porque empezaron ya a aparecer demasiadas evidencias, no solamente en las típicas psicofonías que eran en una grabadora, sino ya también en otros aparatos domésticos, por ejemplo la radio, a través de un televisor, fax, computadoras, ¿no? Entonces, como para englobar todos estos fenómenos, se utiliza el término, aunque el término psicofonías también se sigue utilizando, ¿no? Lo más común son las psicofonías. Lo más común y tal vez lo primero que se comenzó a conocer a raíz del descubrimiento occidental de Friedrich Jürgenson, ¿no? Que era un cineasta sueco que estuvo tratando de grabar unos pinzones, me parece que eran unas aves, para sonido de fondo, y se colaron voces extrañas. Entonces pensó que la cinta era cintas de open reel, esos carrete abierto. Pensó que habían venido defectuosas, tuvo que volver a intentar con otra nueva cinta virgen y ahí se cuela la voz de su madre, que ya había fallecido. Y lo llama precisamente por su nombre de pila. Entonces ahí empezó ya toda una investigación que duró años y se le considera como el padre de las psicofonías. Pero no significa que haya sido el primero. El tema de las psicofonías o de la transcomunicación en realidad empezó mucho antes, siglo XIX. ¿De qué manera? Un varón llamado Hellenbach von Paxolay. Él era un humanista, un filósofo, escritor. Él publicó un libro que se llamaba Nacimiento y Muerte como cambio perceptivo de la naturaleza del hombre. ¿Esto qué significa? Que en síntesis, de que las manifestaciones humanas se pueden dar a través de especies de campos electromagnéticos generados por nosotros mismos, cuando ni siquiera existían pues inventos que te hagan pensar que existían los campos electromagnéticos, ¿no? Fue un precursor, pero ¿cuál es, digamos, algo más inmediato? Podríamos citar a Nikola Tesla. Él, dentro de tantas creaciones que tuvo, hizo un dispositivo muy sencillo que le llamó radio espiritual, o radio espiritual Tesla, que simplemente como que captaba señales eléctricas aparentemente de la atmósfera, pero también empezó a captar unas voces que no lograba entender lo que decían, sin embargo, eran bastante potentes. Él contrata a una lingüista para ver si no era cualquier cosa, ¿no? Y sí, efectivamente, para ella también, ella determinó que estaban conversando, aunque era un idioma desconocido.
y aparentemente no eran voces humanas. Tesla un poco que se intimidó por esta creación, porque se imaginaba pues que si están tan distantes y se escucha así, ¿de qué tamaño serán? O, ¿no? ¿O qué tanto poder tienen? Como que dejó enterrado este invento. Pero poco después, ya en 1901, un antropólogo norteamericano llamado Waldemar Bogras hace unos estudios en la Siberia de una etnia local. Entonces él fue tal vez uno de los primeros que debe haber utilizado el famoso fonógrafo de Thomas Alva Edison, que en esa época eran como una especie de cilindros de cera que empezaban a grabar, ¿no? Sonidos o voces. Él lo llevó porque quería grabar estos rituales, ¿no? Estas danzas que tenían típicas. Sucede que cuando lo reproduce, se escuchaban unas voces también potentes, pero no eran de los que estaban ahí, porque no eran, en realidad él había grabado música, no habían cánticos en ese momento. Sin embargo, algo acompañaba esa música, y era tan fuerte también de que parecía que había alguien en la habitación donde estaba reproduciendo ese sonido, ¿no? Y así, la historia de la comunicación es muy interesante, pero también bastante extensa, ¿no? Y hasta llegar a las épocas actuales, ¿no? Donde tenemos personas, por ejemplo, desde la década de los 70, un poco antes, tenemos a Marcelo Bacci, que él en realidad era un panadero, pero tenía el don de la mediumnidad y empezó a experimentar con una radio válvulas antigua y llegó a tener comunicaciones impresionantes, hasta de media hora de duración. Lo sometieron a una serie de pruebas. Inclusive llegaron a desconectar de la corriente eléctrica estas radios y seguían funcionando y no se explicaban cómo. Hasta le retiraron válvulas también. Toda esa información inclusive ha sido filmado y podemos encontrar a través, en YouTube podemos encontrar algunas de las grabaciones de sus sesiones, ¿no? Tremendo esto. Ahora, ¿por qué, si es que se van a comunicar con nosotros, ellos emiten ondas eléctricas o electromagnéticas? Mira, yo no creo que conozcan este tema, porque hay espíritus muy, muy antiguos, antes que existieran, por ejemplo, estos dispositivos, y sin embargo se han captado a través de estos dispositivos. ¿Acaso conocían un funcionamiento? Yo creo que es más que nada la intención se transformaría, ¿no? en una especie de señal que es captada por estos aparatos. Un descubrimiento casual, tal vez, ¿no? Que se podría traducir en energía electromagnética, así como instrumentos que existen para la investigación, detectores de campo electromagnético, por ejemplo, cuando existe una presencia, o alteraciones de los equipos también, como ya ha ocurrido en varios estudios, está muy relacionado con este tipo de presencias. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta esto aquí en Lima, por ejemplo? O sea, ¿en qué lugares se han hecho este tipo de pruebas y han encontrado de pronto comunicación con seres del más allá? En varios lugares en realidad, ¿no? Sobre todo en lugares donde más o menos intuyes de que ha habido históricamente algún hecho, ¿no?, importante, o también lugares donde hubieron batallas, o inclusive en cementerios, ¿no? Aunque muchos dicen que sería el último lugar donde un fallecido quisiera quedarse, pero hay otras razones también por las que uno puede captar estas voces ahí. Nosotros hemos tenido experiencias, por ejemplo, lo hemos comentado en el programa anterior, en el Morro Solar, por ejemplo, ¿no? Con escaneadores de frecuencias radiales, y nos han respondido. Luego hemos tenido en el Cementerio del Ángel también, que después de una tercera visita, porque al principio no tuvimos mucho éxito, recién nos respondieron, y esa oportunidad fuimos con Marc Castañeira, que él es nuestro psíquico, y le respondieron en francés, y nadie le dijo a los espíritus que él era francés, por ejemplo, ¿no? Pero hubieron bastantes respuestas interesantes también. Por ejemplo, Mate en ese momento empezó a sentir frío, ¿no?, cuando hacía este tipo de contacto a través del aparato. Y en la grabación, no, en las voces directas que salían, también decían tengo frío. Era como que estaban tratando de hacerle sentir el lugar en donde ellos estaban. Luego la voz de un niño que preguntaba por su padre, y mi padre decía, ¿no? Fueron varias respuestas rápidas, y era el lugar donde uno de los vigilantes nos dijo que era frecuente que en un corredor larguísimo
de entre dos cuarteles, había muchas apariciones en ese lugar. ¿Apariciones de qué tipo? Era como apariciones de fallecidos, porque él los identificaba así, estaban vestidos de negro, una mujer, por ejemplo, cubierta con un velo. Y una oportunidad la captó mirando un nicho y estaba llorando. Él pensó pues, que se ha quedado después de la hora del cierre del cementerio, ¿no? Claro. Y le dijo, señora, ¿usted qué hace aquí, no? Y la mujer voltea y le dice, es que hace tiempo que nadie me viene a poner flores, algo así. El tipo ¡Hala! le dio escalofríos, fue claro, le dio alcance en su bicicleta, ¿no? La mujer después se retira, dobla, y cuando él reacciona, va atrás, ella ya no estaba, apenas dobló una esquina, ya no estaba, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay ese tipo de cosas. Es rarísimo este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hace poco nosotros estábamos con 333 y estábamos viendo un video que él estaba publicando donde hacía una psicofonía en el Puente Viena. Sabemos que el Puente Viena ha sido el lugar donde eventualmente muchas personas han querido acabar Ujú. con su vida, ¿no? No podemos decir la palabra porque si no Sí, pues. YouTube nos banea el video. Pero hizo una psicofonía ahí y claro, lo primero que ocurre es que empieza a captar señales de radio, de televisión y demás. Sí. Hay que ir regulando la radio para ver la transmisión de la onda. Y en uno de los momentos, literalmente, se escucha 333 desde el otro lado. Y lo que él me cuenta es, ya no puse lo demás, pero es como que nos estaban votando. Eran Pues, espíritus bastante hostiles, ¿no? sí, suele suceder también, como que se sienten invadidos, ¿no? En su lugar, ¿no? Ahora, estamos hablando solamente de psicofonías, pero hay otras formas también de comunicación. Por ejemplo, hay personas que han llegado a captar imágenes también, venidas supuestamente de otro plano. Por ejemplo, hace algunos años había también un matrimonio llamado, ahí se me fue, Hart Fishbach, Ujú. son de Luxemburgo, un matrimonio. Ambos son investigadores que ya llevaban tiempo experimentando con psicofonías, pero después empezaron a probar con otro tipo de aparatos, como por ejemplo computadora, fax, televisores. Y llegaron a tener contactos con un desencarnado antiguo del finales del siglo XIX y les manda una imagen por fax. Una imagen por Sí. fax. Y ellos dijeron, pero qué raro, ¿no? Y era una imagen donde él estaba bañándose en un río, supuestamente porque le dijo su nombre. Después han verificado si ese personaje realmente existió y sí existió. Entonces, lo que él les decía de que el lugar donde estaba es donde van todos los fallecidos, es un lugar muy bonito, pero hay un río que le dicen Río de la Eternidad, donde antes de integrarse a esa sociedad nueva, tienen que bañarse en ese río para aligerar las cargas emocionales que uno ha arrastrado cuando estaba vivo. Como decirte, lavar, no sus pecados, sino tu densidad para poder ir Trascender, ¿no? al siguiente, a integrarte, ¿no? Y digamos que es una sociedad muy diferente a la nuestra, pues no, el dinero no existe, simplemente cumples una función. Dieron varios datos interesantes, por ejemplo, que habían personas que se encargaban de cuidar a los niños que habían fallecido a temprana edad, y que lo curioso era que dice que empiezan también los niños a crecer, estando en estado espiritual, hasta más o menos 25 años, y de ahí ya mantienen ese aspecto, ¿no? Claro, una pregunta que se haría mucha gente es, cuando uno muere, ¿de qué edad toma el espíritu? ¿No? Sí, hay dos versiones, porque yo he escuchado mucho también de que cuando uno trasciende, toma el aspecto que tenías en el mejor momento de tu vida. Y si tú te sentías bien cuando tenías 30 años, pues tomas inmediatamente ese aspecto, porque en realidad es un estado mental. En este caso, dio otro tipo de revelaciones de este matrimonio, que los niños podían seguir madurando y creciendo en aspecto hasta determinada edad. Y lo otro de que si venías todavía con un rezago de personas que hayan perdido alguna extremidad, ¿no? Mutilados, allá se regeneraba. Claro, porque en realidad es espiritual, ¿no? Simplemente arrastras todavía a veces los temores y crees que ya no tienes ese brazo.
estando allá, digamos que ese brazo vuelve a aparecer, ¿no? Cosas de ese tipo muy interesantes y también de que hay apoyo de muchas personas o investigadores que ya fallecieron buscando la forma de cómo comunicarse tecnológicamente con nosotros que estamos en este plano. Hay algo que, por ejemplo, ahora que lo mencionas, yo vivía durante hace, bueno, año 1900, del 94 al 97. Viví en Lince, en un edificio que estaba ahí muy cerca de lo que ahora es el parque donde se hace la Feria del Libro. ¿Ya? Eh, en este edificio vivía un jugador de la Alianza que había fallecido en el accidente Del Fokker. del Fokker, Ok. del F-27. Sí. Y todos los días, religiosamente, a una determinada hora, emanaba de una de las habitaciones un perfume, que no era el perfume de mi papá, ni de mi mamá, ni del vecino, porque, o sea, siempre preguntábamos, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque era un perfume muy fuerte. Ujú. Y nos habían dicho de que era el perfume que eventualmente usaba él. Oh, mira. Y esa era una forma de comunicación. Sí, es una forma de hacerse presente. Es muy característico el tema de los olores, ¿no? Cuando parece de que es algo que buscan atraer el recuerdo de las personas con las que quieren dejar un mensaje o comunicarse, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que eventualmente, si es que se hiciese algún tipo de trabajo ahí, podrían tratar de conectar, porque lo que yo entiendo es que, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la comunicación con aquellas personas que no necesariamente han muerto en lugares cerrados? En el caso de ellos, por ejemplo, murieron en alta mar. ¿Cómo te comunicarías con ellos? Lo que pasa es que en el tema espiritual no existe una limitación. Algunos sí se quedan apegados a un lugar, pero otros prefieren tal vez quedarse donde vivieron, ¿no? Y otros simplemente trascienden donde tienen que ir. Son situaciones diferentes. Eh, por ejemplo, en el caso de la mediumnidad, y sin importar mucho el lugar donde hayan fallecido, pueden obtener un contacto, así estén en el otro plano. Por ejemplo, si es que acepta también este espíritu comunicarse, ¿no? Porque a veces están en otra y no quieren, simplemente no se comunican. Pero en el caso de la transcomunicación, hay yo diría que hay dos tipos. Una que es local, enfocada solamente a las almas que están en el lugar, en otras palabras, se han quedado ancladas. Y hay otro tipo de transcomunicación que es de laboratorio, que tú puedes estar en tu casa con todos tus equipos y puedes obtener respuestas de una entidad que se encuentra en otro lugar, ¿no? Es muy diferente. Interesante eso. A ver. Pero recién me avisas. Pero pues o sea, yo pensé que me estaba diciendo la seña para que termine el programa, pero nada, no importa. ya la voy a pagar para que vaya continúe. Sí. O sea, que se apaga y en inicio le ponemos un puntito porque eso está explotando la luz ahorita. ¿Así estaba antes? Sí. Sí, porque lo van a editar, lo Colorizar. van a colorizar, Miguelito, después. Si no le ponemos un punto de luz, pues, porque si la prendes ya... Se altera. Sí, mejor. Ok. Ok, entonces, Perdón por cortar. ya, ¿Lo tomamos? ya. Sí. Quedan 10 minutos todavía. Ok, entonces, me estás diciendo entonces que no necesariamente hay un lugar al que se limitan estas presencias, sino que se aferran de pronto a lugares, sí, pero donde ellos de pronto han sido felices o quieren estar. Claro, ahí hay que diferenciar primero las almas que realmente han trascendido, ¿no? Ahí no hay vuelta que darle porque ellos han seguido el camino que todos deberíamos estar. Hay otros que por desconocimiento o porque no saben que se han muerto o simplemente es su deseo quedarse en este plano, pues eliges o quedarte en el lugar donde vivías o en otros casos, en casos de accidentes, por ejemplo, trágicos, que es tan violento digamos, el desprendimiento, que siguen en desconcierto y normalmente se quedan en ese lugar como anclados, y otros que se quedan, no sé por qué razón, hay una teoría con respecto en los cementerios.
Si tú no, y uno se pregunta, ¿no? Si uno se fallece, el último lugar donde quisieras quedarte es ahí. Pero resulta de que parece de que hay muchos que siguen, cuando fallecen, siguen el cortejo y ya no pueden salir por una sencilla razón, que hay un ritual que se llama la consagración de un camposanto. Eso es cuando no se trata de un cementerio informal, ¿no? Y que más bien sirve como una barrera de protección para que no vengan entidades oscuras atraídas por el desprendimiento de energía que ocurre durante la descomposición de los cuerpos, para que no sean molestados, ¿no? Alterando el reposo. Y algunos no logran, no, digamos, algunas almas que siguen, parece que aparentemente no podrían salir porque existe este tipo de barrera. Hace algunos años, en el año 2010 me parece que fue, acompañamos a un grupo de reporteros al cementerio Baquíjano. Y ellos querían hacer una nota por el Día de los Muertos, pero salió mucho después la nota por algo inesperado que sucedió, ¿Qué pasó? que resulta de que el camarógrafo resultó en posesión. No. Él era medium, pero parece que no lo sabía. Y en un momento que cuando nos dividimos en dos grupos mientras ellos hacían el recorrido con un miembro de nuestro equipo, nosotros tratábamos de buscar evidencias por otro lado y nos avisan en la época cuando había Nextel, ¿no? Ajá. Nos dicen posesión. ¿Qué? Fuimos corriendo. Nos cruzamos todo el cementerio cargando los equipos y cuando llegamos ya había pasado el incidente. Y era que cuando estaban tratando de comunicarse a través de este aparatito del Spirit Box, Ujú. y no fue muy exitosa la comunicación, apagaron el aparato y el camarógrafo que estaba sentado en el piso grabando dijo, quiero que prendas el aparato porque quiero decirte algo. Y todo el mundo lo mira, pues, ¿qué tiene? ¿Y por qué no me lo dices ahora mismo? Le dice la compañera. No, es que extraño mucho a mi mamá, y se puso a llorar como un niño. Entonces, la medium que nos acompañaba, digamos que lo calmó, lo desconectó. Eso fue un incidente. Luego fuimos ya para cerrar ese reportaje, ellos iban a hacer algunas tomas de apoyo en la ermita, en la capilla donde está Sarita Colonia, ¿no? Y cuando le iban a dar indicaciones para que hiciera las tomas, el tipo no estaba, había dejado su cámara tirada en el piso. Le hemos buscado por todo el cementerio y no lo encontrábamos. Hasta que de vigilancia nos avisaron que había salido alguien, estaba en la calle. Fuimos corriendo a darle el alcance y cuando lo vimos afuera mirando la avenida Colonial así sorprendido, parecía otra persona. Mucho más alto, mucho más erguido, porque se paraba, o sea, digamos, más imponente, ¿no? Solamente repetía, esto no era así, esto no era así antes. Bueno, para resumir, lo volvimos a ingresar al cementerio porque era mejor tenerlo ahí controlado a que se nos escape y ocurra un accidente en la calle. Y nos iba contando en el camino, nos iba llevando hasta un punto. Decía que sí, él trabajaba hace mucho tiempo en madera, no tenía un brazo, pero para él no era problema. Y le preguntábamos, ¿y cómo son digamos, cómo se llevan ustedes con el resto de almas, no? No, simplemente caminamos y caminamos, dice, pero conversan entre ustedes a veces, muy poco, ¿no? Entonces se le dio, incluso se le propuso la posibilidad de trascender, ¿no? Y no quiso porque una vez vio, dice, lo que había al otro lado y no le gustó para nada. Ahora, ¿por qué quiso salir afuera? Era una especie de reto que parece que cualquiera no podía hacerlo. A eso iba el tema de los cercos. Y que solamente pudo hacerlo incorporándose en una persona, en este caso un medium, ¿no? Y parece que primera vez que lo hacía porque se le sorprendió, ¿no? Y que se ufanaba mucho, dice, ahora mis compañeros me van a admirar soy el único que ha podido salir de aquí. Eso nos dejó pensando mucho en este tema, como si fuese una cárcel o algo así, ¿no? Es como para meditarlo, porque no pensábamos nosotros también que la situación para ellos era de esa forma, ¿no? Pucha, que te juro que te he escuchado y me he imaginado toda la escena del tipo saliendo a la avenida Colonial y encontrándose con otra época y con otro tiempo. Exactamente, ¿no? Veía autos y decía, ¿esto qué cosa era? ¿No? ¿Qué es esto, no? ¿Y supuestamente de qué época él era? Mira, ese cementerio es de casi la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Me imagino que debe ser uno de los primeros, ¿no? El reportaje está en YouTube, en el canal de Dharma,
¿no? Claro, en la época que tú podías poner primera parte 10 minutos, segunda parte 10 minutos, así que van a tener que, el que quiera verlo, juntar esas dos partes, pero está ahí todo tal cual, ¿no? ¿Y cómo terminó este reportero después? Bueno, eh, lo interesante era de que él comenzó a comentar de que se le aumentó la sensibilidad, empezó ya a ver personas en las calles caminando que después desaparecían. Inclusive tuvo una propuesta de un canal de extranjero para entrevistarlo, pero en el mismo cementerio, pero él no quiso ir. Claro, porque ya Estaba, sabía lo se había que... quedado con eso. Dijo, aquí me agarran de portal y todo el mundo va a querer usar mi cuerpo para comunicarse. Claro, porque dentro del grupo quizás era el que más les llamaba la atención, o el más probable para poder salir del lugar, tal vez. Ahora, no todas las personas están en la capacidad de ser receptores de un alma. No, no todos, ¿no? Tiene que tener ciertas características muy especiales, ¿no? Por eso es muy importante que las personas, si tienen algunas cualidades psíquicas, porque son diferentes las cualidades psíquicas, sepan si tiene también el don de la mediunidad o de la canalización, para que sepan cómo protegerse o cómo evitarlo, ¿no? Y también impedir pues situaciones un poco complicadas si te ocurre en un lugar público, ¿no? Porque te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora, hemos hablado de gente que se comunica a través de personas, a través de fax, a través de pronto señales de radio, a través de computadoras, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se ha dado esto? Mira, he recibido también historias, inclusive muy cercanas, de familiares, que dejaban abierto el WhatsApp. En la época era el Messenger. Y cuando la persona la habían estado, digamos, haciéndole sus exequias, ¿no? En su Messenger, digamos, desde su Messenger, otra persona recibía y le decía hola. Pero sí, entonces pensó que podía haber sido algún familiar que había dejado la cuenta abierta del fallecido y estaba usándolo, pero no había nadie, porque todos estaban en el entierro, ¿no? Y un par de veces intentó comunicarse, ¿no? Pero esa cuenta nadie más tenía acceso, ¿no? Después sí han habido diferentes casos donde han recibido mensajes mucho más completos, por ejemplo, o a través de Word. Dejaron el Word abierto, escribiendo un documento, y de la nada aparece un mensaje que no lo había escrito la persona que lo estaba utilizando. ¿Y qué decía? Algo así como te extraño. Era un tema de pareja, ¿no? Ujú. ¿No? Y claro, la persona que recibió el mensaje muy sorprendida, lo borró, pues, ¿no? Pero después nos escribió para comentar lo que le había sucedido y quiso nuevamente que le escribieran, pero ya no volvió a suceder. Tú sabes que, bueno, esto lo he contado también, y es que en algún momento yo me fui de campamento pues con un grupo de amigos y estaba muy en boga este video, no sé si lo has visto, a propósito de las voces del infierno, que meten Un micrófono. micrófonos y escuchas a gente quemándose y gritos, ¿no? Bueno, a mí me perturbó esa historia, tenía 17, 16 años, y regresé a mi casa asustado, pero con la idea de ver el video, porque no es que lo veas desde smartphone como ahora, Claro. ¿no? Entonces vi el video y recuerdo habérselo estado pasando a todos mis contactos de Messenger, ¿no? Como si fuese casi una cadena. Y en una de esas, un amigo me responde. Y yo le digo, sí, porque aquí aparece que el número de la bestia y el 666 y se me queda trabada la tecla 6. O sea, cuando yo, aprieto el 6 ya había regresado a la tecla y se sigue escribiendo el 6 en toda la ventana de escritura. Y es como que en ese momento es como que yo ya desenchufo todo para que ya no haya más lío con ese tema, ¿no? Pero siento que a veces hay cosas con las que no te conviene seguir indagando tanto. No sé, y puedo dudar incluso de la veracidad del video, pero sí creo que el que busca eventualmente puede encontrarse con este tipo de situaciones, ¿no? Claro, el tema del misterio es un campo tan grande que uno no puede predecir lo que vaya a ocurrir o con quién te vayas a topar, ¿no? Ese también es uno de los riesgos, ¿no? Como
actualmente pues agarran, juegan una ouija en un cementerio para ver qué pasa, ¿no? O sea, eso es ya retar un poco la suerte. Claro, es exponerse inútilmente, ¿no? No es la forma de aprender, por ejemplo, ¿no? Pues sin embargo, ahora que estamos hablando pues de imágenes o de tipos de comunicación, hubo un experimento en la década de los 90, se llama el proyecto Skoll, que fue en Gran Bretaña, ¿no? Donde unos mediums se comunicaron con la sociedad psíquica de Gran Bretaña, que está conformado por expertos como físicos, médicos, o sea, no son cualquier persona simplemente aficionada a estos temas, sino que ellos tratan de demostrar científicamente ciertos fenómenos. Se comunicaron con ellos porque les decía que tenían pruebas suficientemente, digamos, contundentes de comunicación con espíritus. Bueno, entonces le mandaron un material y les interesó hasta que concertaron una reunión en una habitación y efectivamente sometieron a este grupo a diferentes pruebas porque ellos decían vamos a poner primero pruebas con grabadoras y ellos, los científicos validaban, ¿no? Si realmente pues no había un truco por ahí, la cinta que sea virgen y empezaron a llegar mensajes de un grupo de seres que habían escogido a este equipo de medios para poder transmitirle todo el mensaje que ellos querían hacer llegar, ¿no? Incluso después utilizaron películas Polaroid, que ni siquiera tuvieron necesidad de usar la cámara. Dentro del mismo paquete nada más, lo metieron en un lugar, a propuesta de estos espíritus, ¿no? Una cajita con candado si quieres. Y que les querían mostrar cómo era donde ellos estaban. Y después cuando abres, esperas un momento nada más para que se revele y empezaron a aparecer imágenes. Había en principio pues un paisaje bastante extraño, pero con unas pirámides inmensas, mucho más agudas que las de Egipto, ¿no? Y parecía pues que era otro mundo. Luego también personas, rostros de humanos, pero la siguiente foto era un rostro del típico gris, que dando a entender que esa sería la apariencia de ellos. Ya estamos mezclando acá las cosas como parece con el tema extraterrestre. Claro, ¿no? sí. Cosa muy interesante ese proyecto, estuvieron como 4 años, hay un informe publicado de acceso libre en internet para los que deseen buscarlo, ¿no? Digamos que resistió todo tipo de pruebas, a pesar de que han querido desbaratarlo como siempre, pero no, las pruebas están ahí. Como para fingir que esto no existió. Claro, que simplemente la típica que te acusan de querer publicidad, ¿no? O simplemente hacerte famoso, pero las pruebas están ahí, el informe está completo, el que quiera verlo, lo juzgue, ¿no? El que quiera ver, juzgue este programa, dele like, comente y suscríbase. No se comunique con otros mundos, comuníquese con nosotros, deje su comentario aquí. Gracias, Pedro. Muchas gracias también, nos vemos la próxima semana. En una edición más de Insomnio. Duerman intranquilos.